Hola, hola chicas, hoy vamos a tejer a Cinnamoroll, un amigo más de Hello Kitty, mide aproximadamente 10 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir de 3 a 4 centímetros más grande. Si es que quieren el mismo tamaño de este Cinnamoroll, pueden utilizar un hilo con el grosor de 1.5 milímetros. A Cinnamoroll lo vamos a hacer el tutorial en 2 videos. La primera parte lo vamos a hacer el cuerpo, cabeza y orejas. Empezamos. Los materiales que vamos a utilizar son alfileres, un crochet número 2, aguja delgada, aguja gruesa, marcador, tijera. Vamos a utilizar este hilo de costura negro y alicate para la costura. Cuando se pone duro al costurar, entonces nos ayudamos con el alicate. En los hilos que vamos a usar son pocos: rosa, que se necesita muy poco, color turquesa para el bordado de los ojos y blanco. Empezamos con el tutorial. Empezamos a tejer a Cinnamoroll por la cabeza y vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos y esto que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. La vuelta 2 vamos a hacer aumento en todos los puntos y tendremos 16 puntos bajos en total. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Los aumentos lo vamos a hacer de 8 en 8. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. La vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento. Haremos 3 puntos bajos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento. Pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 7 veces. Terminamos esta vuelta con 2 puntos bajos. 1 y donde está el marcador sería el punto 2. En total en esta vuelta tendremos 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 7. En la vuelta 7 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. La vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí ya hicimos 1,
2, 3, un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 7 veces. Terminamos con 3 puntos bajos, ya que iniciamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. En esta vuelta en total tendremos 64 puntos bajos. Ahora, estos 64 puntos bajos vamos a hacer 14 vueltas. De la vuelta 9 a la vuelta 22. Ya hicimos las 14 vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta 23. En la vuelta 23 haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. La vuelta 24 haremos 5 puntos bajos, una disminución. Pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, una disminución. Haremos 5 puntos bajos, una disminución por 7 veces ahora. Esta vuelta terminamos con 2 puntos bajos. 1 y donde está el marcador es el punto número 2. En total, en esta vuelta vamos a tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 25. En la vuelta 25 haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 26 haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. Rellenamos. Listo. Y seguimos tejiendo. Vamos a tejer la vuelta 27. En la vuelta 27 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 28 haremos un punto bajo, una disminución. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. Rellenamos más antes de cerrarlo. Ahora vamos a hacer la vuelta 29, que es la última vuelta, y haremos disminución en todos los puntos. Nos van a quedar 8 puntos
bajos. Dejamos un poco de hilo para esconder y cerrar. Ahora, si les falta relleno, van a rellenar un poco más. Yo lo voy a rellenar un poco más. No lo vamos a cerrar todavía porque por aquí vamos a meter y sacar todos los hilos que vamos a bordar. Vamos a hacer el cuerpo de Cinnamoroll y vamos a empezar por las patitas. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta número 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos y nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3 y vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la de adelante, tejemos en la de atrás. Vamos a tejer 12 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 4 y haremos un aumento. Vamos a hacer puntos bajos alrededor hasta llegar al marcador. Serían 11 puntos bajos. En esta vuelta en total tendremos 13 puntos bajos porque aumentamos un punto. Ahora vamos a hacer la vuelta 5. En la vuelta 5 haremos un aumento. Y vamos a hacer puntos bajos alrededor hasta llegar al marcador. En esta vuelta en total tendremos 14 puntos bajos, aumentamos solo un punto. Ahora, hasta aquí vamos a hacer una de las patitas. Dejamos un poco de hilo para esconder. Hasta la vuelta 5 haremos 2 iguales. Esto no lo vamos a cortar porque vamos a tejer. Y aquí sí lo vamos a cortar. Ahora vamos a esconder el hilo. Nos vamos hasta la segunda cadena. Primera, segunda. Pasamos por debajo de la cadena. Y vamos a la cadena donde hemos empezado. Pasamos por el medio de esta cadena y listo. Aseguramos. Cortamos. Ya. Ahora vamos a hacer la unión de las dos patitas y vamos a unir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a unir con un punto bajo aquí donde hemos terminado la vuelta en esta pata. Sería aquí. Hacemos un punto bajo y donde hemos hecho el punto bajo vamos a poner el marcador. Ya. Ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor de la pata. Serían 14 puntos bajos. Aquí ya hicimos 1 y tendríamos que contar 13 más.
aquí en estas 5 cadenas vamos a hacer 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora en esta otra pierna vamos a hacer 14 puntos bajos. Vamos a tejer toda la vuelta. Ahora en estas 5 cadenas en la parte de atrás vamos a hacer 5 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4 y 5, el último. Listo. Ahora sacamos el marcador y hacemos un punto bajo. Ponemos otra vez el marcador. En esta vuelta en total tendremos 48 puntos bajos. Cada patita tiene 14 puntos bajos y en estas 5 cadenas que hicimos en la unión, en la parte de adelante aumentamos 5 puntos y en la parte de atrás igual otros 5 puntos, que en total nos darían 48 puntos bajos. Ahora, la vuelta 7 vamos a hacer esos 48 puntos bajos, no vamos a aumentar ni disminuir. La vuelta 8 vamos a hacer 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento. Haremos 7 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. Estos 54 puntos bajos vamos a hacer 6 vueltas, de la vuelta 9 a la vuelta 14. Nos vemos en la vuelta 15. La vuelta 15 haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Haremos una disminución. Vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 16 haremos los 48 puntos bajos. La vuelta 17 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 18 haremos los 42 puntos bajos. La vuelta 19 vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 20 haremos los 36 puntos bajos.
La vuelta 21 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 22 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Haremos 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Y sería la última vuelta. Dejamos un poco de hilo para coser la cabeza con el cuerpo. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es rellenar. Vamos a rellenar a la parte de las piernas. Bien, nos ayudamos con el crochet. También al otro lado. Ahí. Y ahora vamos a rellenar al cuerpo. Y ya tenemos el cuerpo. Ahora vamos a hacer las orejas. Haremos las orejas y vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Jalamos. Listo. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Y haremos aumento en todos los puntos. En esta vuelta nos van a quedar 14 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 7 veces y al final de la vuelta tendremos 21 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 7 veces y al final de la vuelta tendremos 28 puntos bajos. Estos 28 puntos bajos vamos a hacer 14 vueltas, de la vuelta 5 a la vuelta 18. Nos vemos en la vuelta 19. Ya hicimos las 14 vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta 19. Vamos a hacer una disminución y puntos bajos alrededor. Los 26 puntos bajos. En la vuelta 19, al final de la vuelta nos van a quedar 27 puntos bajos, ya que disminuimos un punto. Ahora vamos a hacer la vuelta 20 y haremos puntos bajos alrededor, los 27 puntos bajos. La vuelta 21 haremos una disminución. Y vamos a hacer 25 puntos bajos alrededor hasta llegar al marcador. En esta vuelta en total tendremos 26 puntos bajos, ya que disminuimos solo un punto.
La vuelta 22 haremos los 26 puntos bajos. No vamos a aumentar ni disminuir. La vuelta 23 haremos una disminución. Y vamos a hacer puntos bajos alrededor. Los 24 puntos bajos. Y al final de esta vuelta tendremos 25 puntos bajos, ya que hemos disminuido un punto. La vuelta 24 haremos puntos bajos alrededor, los 25 puntos bajos. Haremos la vuelta 24 y 25 de 25 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 26 vamos a hacer una disminución y haremos puntos bajos alrededor hasta llegar al marcador. Serían 23 puntos bajos. En esta vuelta en total tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 27 haremos los 24 puntos bajos. La vuelta 28 haremos una disminución y vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 22 puntos bajos. En esta vuelta en total tendremos 23 puntos bajos, ya que disminuimos un punto. La vuelta 29 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer una disminución. Haremos 5 puntos bajos, una disminución por 3 veces. Ya, aquí ya hicimos los 5 puntos bajos, una disminución por 3 veces y vamos a terminar con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta tendremos en total 20 puntos bajos. La vuelta 30 haremos estos 20 puntos bajos. La vuelta 31 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 3 veces. Y terminamos con 2 puntos bajos. 1 y donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta en total nos van a quedar 17 puntos bajos. Ahora haremos la vuelta 32 y 33 de 17 puntos bajos cada vuelta. Y eso sería la oreja. Ahora a las orejas vamos a poner un poco de relleno para que tengan volumen. No lo vamos a llenar. Solo vamos a poner un poco de relleno. Ahí lo esparcimos. Listo. Ahí. Se tiene que esparcir por todo lado. Hacemos este movimiento y listo.
Ya tenemos la oreja para que tenga un poquito de volumen. Ahora, aquí es donde hemos terminado la vuelta y vamos a tejer hasta aquí. En esta parte hicimos las disminuciones. Esa parte tiene que ir en la parte de adentro. Ahí. Entonces vamos a tejer hasta donde está el marcador. Ahí sacamos el marcador. Listo. Ahora doblamos de la mitad. Y vamos a agarrar los dos tejidos para cerrarlo. Dejamos un poco de hilo para coser. Hasta aquí vamos a tejer la primera parte del video de Cinnamoroll, un amigo más de Hello Kitty. Las orejas, la cabeza y el cuerpo. Nos vemos en el segundo video. Adiós.